Hola, ¿cómo está comunidad de Rompeviento Televisión? Pues de nueva cuenta aquí con ustedes en esta video opinión. Pues hoy me parece un tema importante compartir con todas y con todos ustedes algo que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, que se va a discutir en las próximas semanas como parte del presupuesto de egresos de la Federación, y tiene que ver justo con uno de los temas o una de las prioridades que ha colocado el presidente López Obrador en varios de sus discursos, en varias de sus mañaneras, y que tiene que ver con la reducción de recursos al Poder Judicial Federal. No solo ha hecho, digamos, estas críticas al funcionamiento del Poder Judicial, yo lo he repetido en diferentes espacios aquí en este canal y en Momentum, puedo compartir algunas de esas críticas, suscribir incluso muchas de ellas. Difiero de algunas otras, sin embargo, bueno, el presidente en el ejercicio de su libertad de expresión, pues hace estas críticas y señalamientos a la actuación del Poder Judicial. Recordemos que incluso uno de los días de la semana tiene en sus mañaneras a funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o de la Secretaría de Gobernación, pues señalando algunas resoluciones del Poder Judicial que pudieran ser criticables o cuestionables en términos de la propia visión del Ejecutivo Federal. Entonces, pues bueno, ha no solo centrado estas críticas, insisto, algunas válidas, algunas con sustento, hacia la actuación del Poder Judicial, particularmente hacia las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia, quienes pues han tomado decisiones en los meses recientes que han obstaculizado, parado o evitado que avancen algunas de las reformas legales que se ha propuesto el propio gobierno de la Cuarta Transformación. En ese marco, digamos, en este marco, yo no diría de confrontación, sí hay un debate, sí hay una seria crítica por parte del Poder Ejecutivo a esta estructura del Poder Judicial Federal. Se da ahora en el marco del proyecto de egresos de la Federación, del presupuesto, pues una posible reducción a los fideicomisos, una eliminación, reducción, reestructuración de varios de los fideicomisos que tiene el Poder Judicial Federal. Haciendo una revisión sobre la información que está disponible sobre el Poder Judicial y el ejercicio presupuestal, vemos que tiene o en la mira, ahora lo que está en la Cámara de Diputados en la mira para poder reducir los fideicomisos o eliminarlos son 13 fideicomisos asignados al Poder Judicial en tres grandes estructuras, al Consejo de la Judicatura, a la Suprema Corte de Justicia y al Tribunal Electoral. Estas tres grandes estructuras del Poder Judicial Federal tienen más o menos asignados en estos fideicomisos 21,000 millones de pesos. El dato interesante aquí no es la cantidad de los recursos que tienen estos fideicomisos, sino que la mayoría de ellos han sido generados con recursos o bien propios del Poder Judicial, muchos de ellos asignados por presupuestos pasados, es decir, por presupuestos se habían asignado en años anteriores este dinero para el fondeo, digamos, de los fideicomisos o para la generación inicial de los fideicomisos, pero por la figura en sí misma del fideicomiso ha estado generando intereses y esos intereses se reinvierten en la propia cuenta y eso es lo que ha venido aumentando, digamos, el volumen de los recursos que se tienen en cada uno de estos fideicomisos. De acuerdo a cifras de la propia Cámara de Diputados, solo 3 de los 13 fideicomisos que se tienen ahora en la mira para poderle eliminar o modificar al Poder Judicial dentro de este presupuesto de egresos, solo 3 de esos fideicomisos tienen asignación presupuestal directa del presupuesto de egresos de la Federación. Es decir, el resto, los otros 10 fideicomisos, insisto, tienen o recursos anteriores o recursos propios que son generados por el propio Poder Judicial Federal, tiene una capacidad de generar recursos propios, o bien, y aquí me parece que es un tema delicado, por eso lo quería colocar y compartir con todas y con todos ustedes, o bien son recursos que han sido generados por los propios trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial. La mayoría de estos fondos van destinados a compensaciones en pensiones, en haberes de retiro, en jubilaciones, en prestaciones de atención médica, servicios médicos, y una parte menor va asignada o dirigida a el mejoramiento de casas habitación o créditos o presupuestos para mejoramiento de las casas de las y los integrantes del Poder Judicial Federal.
El grueso de estos fideicomisos, insisto, está destinado a compensaciones en pensiones, a compensaciones en jubilaciones, en haberes de retiro, y esa parte, en ese grueso, participan o tienen una, una inversión, por así decirlo, los propios trabajadores y las trabajadoras. Forma parte de sus derechos adquiridos en términos laborales, que a lo largo del 20 o 25 años de trabajo fueron adquiriendo, fueron generando estos derechos, y una vez que llegan a la pensión o la jubilación o al retiro, se ven beneficiados con el fondo o los fondos que estuvieron aportando a esos fideicomisos para tener esta suerte de compensación o de bono extra a su jubilación o a su pensión. El riesgo es que la Cámara de Diputados, o el riesgo que corremos ahora es que la Cámara de Diputados quiera a rajatabla eliminar todos estos fideicomisos sin diferenciar cuáles son los fideicomisos que tienen únicamente recursos públicos, es decir, que dependen del presupuesto de la Federación, que eso sería entendible en términos de acotar los gastos al Poder Judicial, limitar esos fideicomisos que sobreviven o que se mantienen únicamente con recursos del erario público, tendría sentido, pero son 3 de los 13 que decíamos, o la referencia que hacía de los otros 10. Los otros 10 fideicomisos, insisto, tienen estas aportaciones, ya sea de los trabajadores o de recursos propios del Poder Judicial Federal. Sobre esos 10, yo vería, es mi valoración y mi percepción, muy complicado que la Cámara de Diputados pudiera avanzar en la eliminación de estos fideicomisos o en la desaparición de estos fideicomisos, pues justo porque tienen diferentes interesados o gente que está participando en los mismos. No solo es una estructura creada con el ejercicio del presupuesto de la Federación, tiene que ver con otras participaciones, con otros ingresos, y no podría la Cámara de Diputados simplemente eliminarlos. Están buscando por ahí una fórmula que pueda hacer en los artículos transitorios para decir que se van a respetar en términos legales las aportaciones que se hayan hecho, pero al final estaría sujeto a una, de nueva cuenta, interpretación judicial esta reforma que pudiera ser, o esta eliminación al poder, a los fideicomisos del Poder Judicial, estaría de nuevo cuenta sujeta a una observancia del propio Poder Judicial. Es decir, la reforma que se pueda hacer, el avance que se pueda hacer para eliminar, reducir estos fideicomisos, muy probablemente si se afectan derechos adquiridos por los trabajadores o las trabajadoras que han venido aportando estos recursos a los fideicomisos, pues muy probablemente esta reforma o esta modificación al proyecto de presupuesto de egresos de la Federación se va a judicializar y de nueva cuenta caerá con el Poder Judicial, quien resolverá el fondo sobre lo que está actuando la Cámara de Diputados. Hay que tener el foco de atención puesto en esta reforma, en esta iniciativa que se está discutiendo, cómo se va a procesar los fideicomisos, y ahí solamente como un dato de alerta o de advertencia, creo que la Cámara de Diputados tendría que hacer un trabajo diferenciado para ver cuáles de estos fideicomisos sí pueden ser extinguibles y cuáles no, justo para evitar que de nuevo cuenta una decisión más del Congreso de la Unión se judicialice y caiga en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.